Primera de Samuel, capítulo 21. Y hay una historia ahí que probablemente usted conoce, pero creo yo que como la palabra es viva, dígame amén a eso, la palabra es viva y dice que es eficaz. Entonces creo yo que el Señor nos podrá sumar un poco más a todo lo que nuestra casa ministerial ha enseñado. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 9. Y antes que leamos, yo voy a hacer un llamado. Desde ya yo se lo digo, voy a hacer un llamado y yo espero que usted responda con lo que significa el ponerse en pie y pasar al altar. Diga conmigo, el altar es un lugar de sacrificio. Entendemos de que Cristo ya hizo un sacrificio una vez y para siempre, pero nosotros necesitamos tener conciencia de ese sacrificio. El apóstol Pablo habla en relación a eso y nos menciona que debemos presentar nuestros cuerpos vivos, santos y agradables, que es nuestro culto racional. Es decir, cuando usted levanta sus manos, no solamente lo hace en un sentido emocional, sino lo que usted está manifestando, que usted es la adoración hacia el Señor. Cuando usted pasa al altar, no pasa al altar para pedir algo del Señor, pasa al altar para ofrecerse como sacrificio delante de la presencia del Señor. Así que bajo ese entendimiento, desde ya se lo digo, para que usted prepare su corazón, y yo creo que lo que vamos a impartir en esta mañana va a ser tremendo, y que usted y yo podamos disfrutar de la palabra y por sobre todo traer una medida de entendimiento de lo que significa para nosotros la palabra del Señor. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 21 en adelante, póngase en pie. Vamos a leer con honra, con reverencia la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Primera de Samuel capítulo 21 versículo 1 en adelante, y dice: y vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envió, lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan. Mira el que está a su lado, dígale: no tengo pan. Dice: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio pan sagrado. ¿Cómo era el pan? Sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner pan caliente el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de La, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres puedes tomarla. Tómala. ¿Cómo le dice? Tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Tome asiento
el solo hecho de leer esta historia nos genera un entendimiento de la importancia que es la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Y bueno, usted leyó conmigo la historia en donde aparecen personajes muy específicos, entre eso la espada de Goliat con la que David le cortó la cabeza. Entonces, la historia, probablemente usted conoce el contexto. David había sido ungido de parte del Señor y había sido considerado como un hombre conforme al corazón de Dios, y había sido ungido para que él desarrollara la labor de ejercer el gobierno a través del reinado. En aquel entonces estaba Saúl, y la Biblia señala que Saúl tomó a David para que pudiera estar juntamente con él. David tocaba el arpa, y mientras él cantaba, dice la Biblia que Saúl, su corazón se tranquilizaba de un espíritu que él tenía. Ahora, ocurrió todo un proceso, y no voy a hacer mención de eso, solamente de que David estuvo escapándose de la vida de Saúl. Dice la Biblia lo siguiente, que Saúl quiso matar a David por lo menos en 3 ocasiones. Y David tenía un amigo llamado Jonatán. Qué bueno que son los amigos, ¿verdad? Tiene buenos amigos a usted, pero no solamente buenos amigos de carrete santo, no solamente amigos de asados, ¿verdad? Sino amigos que nos conectan con el propósito del Señor. Amigos que tienen un vocabulario que lo que hacen es guiarnos hacia el propósito por el cual hemos sido llamados. Amigos que son mejores que hermanos. ¿Por qué? Porque nos conectan con una porción de la palabra del Señor. Es decir, Jonatán era un muy buen amigo de David, porque no solamente quería evitar que David fuera asesinado por su papá, sino también porque Jonatán entendía muy bien el propósito de que David llegaría al reinado. Entonces, cuando supo de que Saúl lo quería matar, entonces Jonatán le dice a David: corre y date prisa. Voy a dar ciertas señales para que tú puedas correr y darte prisa. Entonces, bajo ese contexto, llegamos acá. Llegamos a Nob. Diga conmigo, Nob. Dice la Biblia que David llegó a Nob. Nob no era cualquier lugar. Nob no era un lugar así como circunstancial al que corrió David. Nob era considerada la ciudad de los sacerdotes. Nob era el lugar donde Israel desarrollaba la adoración hacia el Señor. En aquel tiempo el arca del pacto ya no estaba Jerusalén siendo el lugar de adoración hacia el Señor, pero por causa de que el arca del pacto no estaba y la adoración ya no estaba en Silo, había un lugar donde existían alrededor de 72 familias sacerdotales, en donde todo el pueblo se acercaba a ese lugar a ofrecer sacrificios, se acercaba a ese lugar a ofrecer adoración. Es decir, David, frente a este momento complejo, no corrió a cualquier lugar. David, en este tiempo complejo, no se fue a un lugar equivocado. David sabía muy bien dónde podría tener la respuesta que él estaba esperando. Nob era el lugar de los sacerdotes. Habían alrededor de 72 familias sacerdotales en donde desarrollaban toda la adoración. Es decir, Nob fue el lugar donde estaba el tabernáculo de reunión. Y mis amados, yo quiero decirle lo siguiente: frente a los momentos complejos, usted y yo debiéramos saber a qué lugar recurrir. Usted no puede recurrir a cualquier lugar siendo hijos del Señor. Usted y yo no podemos salir corriendo hacia donde nuestras emociones nos llevan por causa de un momento complejo que podamos vivir. Hay una dirección a la que los hijos del Señor deben recurrir, y ese lugar es la presencia de nuestro amado Señor. Ese lugar es la palabra. Ese lugar es el lugar donde usted y yo encontraremos reposo, encontraremos descanso.
Muchos de nosotros en los momentos de angustia corremos hacia cualquier lugar y le pedimos ayuda a las personas equivocadas. Muchos de nosotros pedimos consejos a aquellas personas que están peor que nosotros. Pedimos consejos cuando estamos depresivos, nos juntamos con los depresivos. Cuando estamos angustiados, nos juntamos con los angustiados. Amados, amadas, nuestra respuesta está en los pies del Señor. Nuestra respuesta no está en los gobiernos de turno, nuestra respuesta no está en los políticos de turno. Yo no tengo problema ni rollo de eso. El problema está es que cuando usted y yo estamos en momentos depresivos, corremos hacia el lugar equivocado. David corrió a Nob y David había sido ungido como rey de Israel, y usted y yo también hemos sido ungidos por el Espíritu Santo para tener el entendimiento hacia dónde debemos dirigirnos. Si aplaudamos al Señor, porque entendemos muy bien que nuestro lugar de refugio no son los asuntos temporales, sino más bien el entendimiento de que estamos en el Señor. No era considerado un lugar de santidad, era un lugar de consagración. Por causa de Saúl, la adoración ya no estaba en Silo, y Jerusalén aún no era el lugar de adoración. Es decir, David estaba en un momento complejo. David estaba desesperado, le iban a quitar la vida. Es como que si usted tenga un diagnóstico adverso que ya no sabe más qué hacer. Cuando le van a quitar su casa, cuando usted tuvo un accidente, el diagnóstico difícil, cuando lo sentenciaron a muerte, es una realidad completamente difícil. Y muchos de nosotros hemos experimentado tiempos tan difíciles que no sabemos cómo poder responder frente a esas realidades. Por lo tanto, mis amados, David estaba mal. No es un caso circunstancial, sino más bien él sabía que el lugar donde podría encontrar respuesta estaba cerca de los sacerdotes, estaba llegando al sacerdocio. Amados, amadas, usted y yo no somos David, pero tenemos a un sumo sacerdote que él ha abierto las puertas de los cielos para que la gracia de Dios se pueda manifestar en nuestra vida. Usted puede entrar delante del trono de la gracia con plena libertad frente a las tribulaciones que enfrente. David estaba en un contexto difícil. Saúl quería matarle, estaba triste, estaba angustiado. Pero aunque David estaba angustiado, él no estaba desorientado. Amado, levánteme su mano, por favor. Usted puede estar en momentos complejos. Usted puede estar pasando de tribulaciones, y eso será parte de lo que le tocará vivir. Usted puede estar angustiado, pero no puede estar descontrolado. Porque el descontrol hace que comamos cualquier cosa. El descontrol produce el que usted y yo corramos hacia cualquier lugar. Hace unos días atrás conversábamos con un amigo y él nos decía: yo estaba tan mal emocionalmente que fui a pagar a alguien para que me pudiera decir qué me ocurriría hacia el futuro. Y muchos de nosotros, mis amados, hemos tomado demasiadas decisiones incorrectas por causa del descontrol, como que pareciera que Dios no está. La Biblia dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alzaré mis ojos a los montes, fue lo que dijo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Amado, si el salmista sabía que el socorro venía de parte de Jehová en un antiguo pacto, en este nuevo pacto el socorro no viene desde lejos. El socorro está metido acá adentro. La vida de Cristo en usted y en mí, gobernando en medio de las tribulaciones, en medio de los tormentos, en medio de los fracasos. Si hay algún lugar donde usted debe correr, hacia los pies del Señor. No, el lugar de los sacerdotes. Usted puede enfrentar problemas, sufrir persecuciones, pero no puede estar desorientado. Lo que define la vida del creyente no son las circunstancias que pueda tener, sino lo desorientado que pueda vivir. Y nosotros necesitamos definir
que si la palabra para nosotros es el fundamento de vida, si ella es luz para nuestras decisiones, necesitamos preguntar si la palabra verdaderamente es la que nos gobierna o nos gobernamos nosotros con nuestras propias emociones. Y esto debemos definirlo. ¿Por qué? Porque si gobernamos nosotros, recorreremos lugares para encontrar una respuesta que no vamos a poder tener. Pero si entendemos que estamos en el Señor y su palabra es luz para nosotros, no solamente tendremos una palabra nueva, sino también tendremos una palabra que nos dará dirección, que nos dará orientación, que nos dará sabiduría necesaria para saber las decisiones que debemos tomar. La palabra del Señor. Así que necesitamos correr hacia el lugar correcto. La razón del por qué nos apartamos tan fácil del Señor no es por ausencia de devoción, sino por la abundancia de inestabilidad que se produce por causa de estar desorientado. David cargaba con una palabra, y lo dijimos al principio. David había sido ungido y cargaba con esta palabra, y aunque él estaba siendo perseguido, lo que le sustentaba era la palabra que el profeta había soltado sobre él. Él se constituiría como el rey de Israel, se ensancharía más que cualquier otro rey, él tendría conquistas, la presencia del Señor se establecería, y en una adoración día y noche David sería el referente de adoración de las siguientes generaciones. Y aunque David no tenía conciencia de lo que Dios haría, David sabía muy bien que sí tenía una palabra del Señor, y esa palabra, sin importar las circunstancias, se iba a cumplir. Levánteme su mano, por favor. Yo no sé qué es lo que Dios tiene para usted hacia adelante. Yo no sé cuál es la realidad compleja que no le permite ver lo que Dios tiene para usted, pero si tiene una palabra, entonces es la garantía que esa palabra se va a cumplir sin importar las circunstancias que usted pueda vivir. Diga conmigo la palabra. Mire, esta casa ministerial ama la palabra. Y usted, como parte de la casa ministerial tiene que amar la palabra, escudriñar la palabra, meditar en ella día y noche. Fue lo que Dios le dijo a Josué para que pudiera tener buenos resultados. Y si Josué pudo conquistar la tierra prometida por causa de obedecer la palabra, usted y yo también viviremos conquistando ámbitos naturales por causa de vivir en la palabra. Diga conmigo la palabra. Diga, participe conmigo, diga la palabra. David debía recorrer hacia ese lugar donde necesitaba orientación de Dios. Lo importante entonces no son los momentos difíciles que podamos enfrentar. Lo importante es que en medio de esos procesos no soltemos la palabra del Señor. En los momentos complejos que podamos vivir, no soltemos la palabra del Señor. Amados, usted carga con una palabra, y puede que hoy esté en una temporada cruda y difícil, pero lo que te preserva en el caminar es la palabra que has recibido en tu corazón y la has aprendido a guardar. Así que si usted no tiene una palabra, tiene que correr hacia las Escrituras para poder nutrirse de aquella palabra que le proporcionará lo necesario, le proporciona la preservación para cumplir el propósito del Señor. Entonces este ámbito, este estado espiritual produce lo siguiente. Si quiere anotar por ahí, número 1, ese lugar es un lugar de alimento. Primera de Samuel, el texto que leímos, versión NBI, dice: no tengo a la mano pan común y corriente, bien digo. Podría darte el pan consagrado. Y el verso 6 dice: por tanto el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Es decir, en Cristo usted y yo encontramos alimento. Diga conmigo, alimento. Para entender un poco el contexto, el pan consagrado no era cualquier pan.
El pan consagrado solamente lo podían comer los sacerdotes, aquellos que servían en el tabernáculo. Y David le dice que quería de ese pan. Ahora, lo importante es el proceso. El proceso era el siguiente: los sacerdotes llegaban, estaba el pan frío. ¿Le gusta el pan frío a usted? No. Entonces, ¿qué hacía? Tomaba el pan frío, lo sacaban, preparaban un pan que era un pan caliente. ¿Le gusta el pan caliente? Con mantequillas y santo Dios, qué rico, ¿verdad? Es decir, ese pan no era cualquier pan. Ese pan era solamente para los consagrados. ¿Hay alguien consagrado acá? 1, 2, 3, 4. ¿Hay alguien consagrado acá? Escúcheme bien, levánteme su mano. Si usted ha sido consagrado por el Señor para esta temporada, usted debe tener abundancia de pan, no solamente para que coma usted, sino también para que coman los que rodean su vida. Amado, usted está lleno de alimento espiritual para darle de comer al que necesita. El pan consagrado. Entonces ese pan era puesto ahí. Ese pan era también nombrado como el pan del rostro. No era cualquier pan. Cuando Jesús les enseña a sus discípulos en la cena del Señor y le dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ese pan del que comió David era un tipo y sombra de lo que posteriormente ocurriría. Porque cuando usted come pan, no solamente se llena su vientre, sino que ese pan se adhiere a su carne. Y ese pan es la palabra del Señor. Ese pan es la palabra encarnada, que cuando usted y yo comemos palabra, nuestro espíritu se alimenta. Cuando usted y yo comemos de esa palabra, nuestra fe aumenta. Cuando usted y yo comemos esa palabra, estamos dispuestos a vencer toda debilidad que podamos enfrentar en nuestra vida. Cuando usted y yo comemos esa palabra, no hay gigante que se pueda interferir ante el propósito eterno, porque fuimos llamados. Amados, amadas, ese lugar es un lugar de pan, y es un pan inagotable. Ese pan es el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, impartido en la vida de los santos. Pan consagrado. Diga conmigo: pan consagrado. Entonces, cuando usted necesita respuesta, se postra a los pies del Señor. Señor, háblame, háblame. Hay veces que nosotros esperamos para que vengan los profetas para hablarnos. Gloria a Dios por eso, y eso lo recibimos. Pero los profetas lo que hacen es lo que los profetas hacen es confirmar lo que el Señor ya te habló en tu espíritu a través del pan que usted y yo estamos recibiendo. Ese pan te fortalece. Ese pan te da las fuerzas como las del búfalo. Ese pan te hace crecer en medida. Ese pan te llena de sabiduría. Ese pan te llena de gozo en medio de los momentos complejos. Ese pan es abundante. Ese pan no caduca. Su palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, el pan de vida, su palabra es la que permanece para siempre. Si alguien come de ese pan, no tendrá hambre jamás. Pan abundante. Y gloria a Dios, porque nuestra casa ministerial es una casa de pan abundante. El otro día, ayer conversábamos con un hermano y decía: es que yo le doy gracias al Señor por la casa que el Señor nos entregó, porque hay pan abundante. Antes había mucha escasez de pan, pero hoy usted está lleno de pan del Señor, y ese pan debiera producir en nosotros sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para dar la medida que Dios está esperando, y que podamos nosotros crecer y alimentar con pan con aquellos que necesitan comer. Diga conmigo: pan de vida. No es ese pancito ahí que el del pancito de vida. No es ese pancito de vida. Ese pan es un lugar de alimento. Ese pan es alimento inagotable. Al igual que el fuego, el pan siempre debía estar continuo en la mesa. David fue a ese lugar sagrado, y en ese lugar recibió alimento para el camino. Ese pan consagrado era el alimento para el camino. Es que usted y yo no podemos estar en el camino sin alimentarnos de la palabra del Señor.
El pan entonces es una representación de la palabra inagotable de Dios. Ese alimento que nos nutre el espíritu. Es la palabra del Señor siendo medicina para el corazón, para los quebrantados. La palabra otorga esperanza en medio de las circunstancias difíciles, en medio del dolor. Lo que hace la palabra es sanarnos. En medio del desánimo, la palabra nos alienta. En medio del cansancio, la palabra nos otorga fuerza. Esa palabra es inagotable. Esa palabra no tiene fecha de caducidad y está disponible para todos aquellos que son hijos del Señor. Mateo capítulo 24 verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amados, si tienes la palabra metida acá adentro, esa palabra te acompañará en cualquier lugar donde estés, en cualquier circunstancia que enfrentes, porque lo que te define no es lo que puedas vivir naturalmente. Lo que te define es la palabra que el Señor impartió en tu espíritu. La palabra. Se sabe que una palabra de Dios es verdadera, porque a mayor tribulación hay mayor convicción. Entonces esa palabra hace que el infierno se levante. Claro que el infierno se va a levantar, pero la palabra te eleva a las alturas para ver desde un ámbito completamente distinto. En el lugar donde nosotros vivimos, el sector se llama Pid, con D, Pid. Y cuando nosotros salimos junto con mi familia y está despejado y hay neblina en el centro, nosotros podemos ver la neblina porque estamos en las alturas. Cuando estamos metidos adentro, obviamente está todo, no se logra ver. Pero si usted está en las alturas, entonces tendrá una perspectiva completamente distinta. Eso es lo que produce la palabra. La palabra lo que hace es que podamos ver desde la perspectiva del Padre los asuntos naturales que vivimos. Por eso cuando usted y yo tenemos palabra y estamos angustiados, no es preocupación para nosotros, porque su palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Entonces usted se para en autoridad y en gobierno, porque sabe muy bien que usted y yo somos resguardados por causa de aquella palabra que fue sembrada en nosotros. La palabra nos empodera. Diga conmigo: empoderamiento. Esa palabra hace que nosotros procedamos en gobierno. Diga conmigo: gobierno. Gobierno lo vamos a definir como el entendimiento espiritual para promover a aquellos que están debilitados. Gobierno no es alguien que tiene la capacidad autoritaria en mirar a la gente hacia abajo. No. Gobierno desde el ámbito del espíritu es que si usted y yo gobernamos, estamos en un ámbito para que aquellos que están en momentos difíciles los podamos tomar y elevarlos a la misma altura. En el ámbito social, gobierno es posicionarse por sobre alguien, pero en el ámbito del espíritu, usted y yo no nos posicionamos sobre alguien, sino más bien lo tomamos para levantarnos. Eso fue lo que Cristo hizo con usted y conmigo. Lo que hizo fue otorgarnos autoridad y capacidad para gobernar. Cristo se hizo uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nos pudiera levantar. Y hoy usted y yo estamos sentados a la diestra del Dios Padre juntamente con Cristo. Gobernamos juntamente con Él. No estamos para pisotear a la gente, no estamos para ignorar a la gente. Estamos para que a través de la palabra nosotros los podamos promover y ubicarlos en el lugar que el Señor espera que puedan estar. Amados, necesitamos nutrirnos intencionalmente con aquella palabra que hemos recibido. Se sabe entonces que es verdadera la palabra porque produce tanta fe que nos convierte en la palabra. Jeremías, en un momento de depresión,
Usted conoce la historia. Él lo golpearon, lo metieron en el cepo, lo apedreaban, le pegaban entre cientos de personas. Y Jeremías decía: yo no quiero seguir predicando para que me sigan pegando. Y decía: no, maldito el día en que nací, maldito el día en que le dieron la noticia a mi madre que nacería varón. Que mientras más predico pareciera que es peor. Mientras más anuncio, viene sobre mí quebranto. Pero como a él se le había impartido la palabra, él decía: trato de no predicar, pero no puedo, porque es como un fuego que consume hasta mis huesos. Es la palabra de Dios haciéndose vida en medio de las tribulaciones, en medio del quebranto. El otro día decíamos que usted y yo no podemos evitar el quebranto. Lo que sí podemos hacer es que la palabra gobierne en medio del quebranto que podamos enfrentar. Y si usted y yo somos templo del Espíritu Santo, entonces estamos preparados y capacitados para que la palabra sea guardada en el corazón y que podamos vivir en ella hasta que tenga su cumplimiento. Su palabra. Si hay alguien hoy que está desorientado, alguien que esté agotado, si hay alguien hoy que ha perdido las fuerzas, quiero recordarle que usted tiene una palabra del Señor. Esa palabra implica momentos difíciles, pero esa palabra también te procesa para ser perfeccionado. Y alguien acá debe tomar la palabra del Señor, abrazarla con todas sus fuerzas en medio del quebranto y en medio de los momentos complejos. Porque el quebranto en medio de aquellos momentos complejos, junto con la palabra, generará el perfeccionamiento que los santos necesitan. Diga conmigo: la palabra. Vamos, diga: la palabra. Eso. Entonces esa palabra es alimento para el camino. Esa palabra lo que hace es proporcionar lo necesario, no solamente para que se alimente usted, sino también para que se alimenten los que están a su alrededor. Es decir, cuando usted tiene la palabra y viene a nuestra casa ministerial y consume una porción de la palabra, y en su casa alguien no ha recibido la palabra, entonces usted tiene la capacidad del Espíritu para poder impartir de aquella palabra. Porque esa palabra no solamente es para usted, esa palabra también es para su familia. Esa palabra no solamente es para que la consuma usted, esa palabra también es para que la consuman los hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Es decir, esa palabra lo que hace es trascender generaciones. Levánteme su mano, por favor. Si por algún momento aquella palabra usted no la puede ver, no se preocupe, esa palabra tendrá su cumplimiento. Y si no es en usted, será en sus hijos. Y si no es en sus hijos, será en los hijos de sus hijos. Lo que sí está certificado, esa palabra del Señor se va a cumplir en su generación. La palabra del Señor, ámela con todas sus fuerzas. Yo no soy David, lo escribí así, pero vengo de Chiloé a compartir una porción del pancito que nosotros compartimos allá. Porque esa palabra lo que tiene que ser, míreme. Yo aprendí un principio: lo que se parte se multiplica. Entonces esa palabra que es para usted, compártalo con los otros, con el que necesita, compártalo con el quebrantado, incluso compártala con el que está fortalecido. Amados, amadas, esa palabra se tiene que multiplicar a través del lenguaje de los santos. Y usted ha sido santificado por el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo. Usted y yo fuimos apartados, ¿para qué? Para ser portadores de esta porción del pan que debe ser entregado para aquellos que necesitan. Amados, ame la palabra con todas sus fuerzas. Levánteme su mano y diga conmigo: debo amar la palabra con todas mis fuerzas. Por alguna razón, en medio de las tribulaciones buscamos lugares incorrectos. En medio de la desilusión de la vida, buscamos en lugares equivocados, y nuestra frustración produce el que nos apartemos del propósito por el que fuimos llamados.
Cuando escribí este mensaje, el Señor me trae al corazón un episodio de mi vida. No es un testimonio, sino para entregarle el principio espiritual. Yo tenía alrededor de 9 años aproximadamente. Yo tenía mucha hambre. Hacía 3 días que no había comido, 9 años. Mi estómago me dolía y lo que hacía era acostarme para poder mitigar un poco el dolor de estómago por causa del hambre. Y yo me recuerdo que eran alrededor de las 7 de la tarde y estaba acostado y de pronto alguien entró a mi casa. Yo no sé quién era, pero me dijo, ¿has comido? Y yo le digo, llevo 3 días sin comer. Y estaba ahí con mucha hambre y como 15 minutos después, para mí habían sido como 2 horas. Pero esta persona llegó y lo único que yo sentía era que eran papas, era sopa y era carne. Y lo que hacía yo era comer y comer y comer. Yo no sé si usted ha padecido algo así, algo parecido. El punto está en que yo comía. Mire, cuando usted tiene hambre, usted está dispuesto a comer cualquier cosa. Cuando usted no logra discernir la necesidad de la palabra del Señor, usted se va a nutrir con cualquier cosa. Ese hijo del Padre amoroso estaba dispuesto a comer algarrobas. Porque cuando usted tiene hambre, busca alimentarse de cualquier cosa. Y el mundo nos ofrecerá cualquier porquería para comer. Pero sabe, el principio es el siguiente: Dios sabe responder al hambre de los hijos. Levánteme su mano, levánteme su mano. Dios sabe responder al hambre de los hijos. Y si usted tiene hambre del Señor, si usted tiene hambre por su palabra, usted recibirá el alimento balanceado conforme a su estatura espiritual, conforme a su medida espiritual, con la temperatura correcta, con los nutrientes correctos, porque Dios sabe responder al hambre de los hijos. Amado, usted puede estar en una temporada viviendo momentos complejos y habrá una impartición de pan sobre usted. Usted tendrá que estar pasando por medio del desierto, habrá una porción de pan sobre usted. Usted estará en la tierra prometida y habrá una porción del pan sobre usted, porque Dios sabe responder al hambre que los hijos puedan tener. Jeremías lo entendía muy bien. Clama a mí, yo te responderé. Nosotros pensamos que cuando clamamos al Señor tiene relación con las bendiciones que podamos recibir. Es que no hay bendición más grande que el ser humano haya recibido una palabra del Señor impartida. Una palabra del Señor es la bendición más grande que el ser humano pueda tener. Hay alguien que tiene hambre. Número 2, versículo 8, verso 9, NBI dice: más tarde David le preguntó a Ahimelech: ¿no tienes a la mano una lanza, una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote le respondió: he aquí, tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otra arma no tengo. Esta palabra nos otorga equipamiento para el camino. ¿Qué necesitas? Una palabra. ¿Qué necesitas para salir de la depresión?
Entendimiento de una palabra. ¿Qué necesitas para salir de la pobreza? Entendimiento de la palabra. Porque la pobreza nunca estuvo en el diseño de Dios. La pobreza fue por causa del pecado. El pecado produjo la pobreza. Y los hijos del Señor, mis amados, no pueden vivir con un espíritu de pobreza. Los hijos del Señor son considerados reyes y sacerdotes para Él. Usted debe tener mentalidad de sacerdote. Usted tiene que tener mentalidad de reino. Usted tiene que tener mentalidad, aquella mentalidad que el Padre produce por medio de su palabra. Yo no tengo a un Dios que haya perdido. Yo conozco a un Dios que no conoce derrota. Y esas victorias son nuestras victorias por causa de alimentarnos con aquella palabra que Dios declaró. La palabra. Ah, qué hermoso. La palabra equipamiento se define como proveer a alguien lo necesario para una determinada labor. Es decir, la palabra puede parecer poco, pero la palabra lo es todo. Y la palabra lo es todo porque no son letras en sí. La palabra es Cristo. Y si usted tiene a Cristo, usted lo tiene absolutamente todo. En usted hay una manifestación de gracia. En usted hay una manifestación de amor. En usted hay una manifestación de paternidad. Porque si tiene a Cristo, usted no necesita absolutamente nada más. Porque por medio de Cristo, revelado por su palabra, usted tiene la firmeza para tomar decisiones. Usted tiene sabiduría para poder administrar lo que Dios le dio. Amado, amada, si usted y yo vivimos en su palabra, no habrá nada ni nadie que nos limite poder vivir en aquel propósito por el que fuimos llamados. Ame la palabra con todas sus fuerzas. El que tiene la palabra descansa en Dios. Mateo 28:30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Diga conmigo: reposo. Dice el que tiene una palabra sobre la enfermedad no tiene autoridad sobre él, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Si tenemos la palabra, entonces tenemos todo lo necesario. Amado, amada, que la palabra se te pegue en la mano para que no la sueltes nunca más hasta cumplir el propósito por el que fuiste llamado. ¿Ama la palabra usted? ¿Tiene su Biblia? ¿La puede levantar? Diga conmigo. No, la Biblia, como dice el apóstol Germán, la Biblia esta. Porque esta no se descarga. Nosotros a veces esperamos que los pastores, los consejeros, los ministros nos resuelvan los problemas. Y llegamos cargados a nuestras consejerías y pensamos que pueden resolver nuestros problemas. Pero ¿sabe? Le tengo una mala noticia. Los pastores no tenemos la capacidad para resolver sus problemas. Lo que sí tenemos es una palabra para que corras con ella, para que la creas, para que la obedezcas y que corras con ella. Permiso. ¿Hay alguien que esté en tribulaciones? Que levante su manito. ¿Cuál es tu nombre? Esto representa la espada de Goliat. David no tenía arma, pero cuando el sacerdote le dice: tengo la espada de Goliat, otra arma no tengo. ¿Qué dice David?
a David se le vino el entendimiento. Un entendimiento que había perdido por causa de la persecución. Le iban a quitar la vida. Y el sacerdote le dice: tengo la espada de Goliat con la que le cortaste la cabeza. ¿Estás angustiada? ¿Has venido a la casa del Señor? No tenemos nada para darte, pero hay algo que podemos darte, que es una palabra. Y el sacerdote dice lo siguiente: tómala. Otra arma no tengo. Tú necesitas una palabra. No hay nada más que necesites. No serán las pastillas. Eso te puede regular, pero no transformará lo de adentro. Lo que transforma es la palabra impartida en el corazón de alguien. Esa palabra te transformará y te dará el sentido de propósito por el cual estás acá. Pastor, me estafaron. Perdí 14 millones de pesos. Fueron las palabras de un joven de nuestra iglesia. Y yo le dije: no tengo nada más para darte. Lo único que tengo es una palabra. Tus hijos no llegan, no te preocupes. Aquí está la palabra. Otra cosa no tengo. Si quieres, puedes tomarla, correr con ella y creer que Dios cumplirá aquella palabra por la que fue soltada. Amado, amada, cuando creemos la palabra del Señor, ella se cumplirá. Por eso abrácela con todas sus fuerzas. Ame su palabra, porque ella se cumplirá. Alguien en esta tarde debe ser consciente de la palabra del Señor sobre su vida. Sergito, tómala. Otra arma no hay. Has corrido con aquella palabra desde el primer día que llegaste acá, y los resultados son evidentes. Será mayor por causa de la gracia que el Señor ha puesto sobre tu vida. Sigue corriendo con aquella palabra. Un hermano de Argentina me dijo hace un tiempito atrás, me dijo: pastor, usted tiene una espada en la boca. Yo no sé si eso fue un halago o fue una ofensa. Usted tiene la espada en la boca. Ame su palabra. Por favor, ame su palabra. Ella te abraza. Aquí te encuentras con la paternidad de Dios. Aquí te encuentras con la identidad que estás buscando. Aquí te encuentras con una porción de gracia. La gente nunca te va a tener la compasión que su palabra tendrá contigo, porque aunque usted y yo estemos llenos de complejos acá adentro, cuando la palabra es soltada, ella atraviesa toda circunstancia. ¿Para qué? Para que sea sembrada en nuestro corazón. Amados, amadas, ame la palabra con todas sus fuerzas, porque aquí encontrará el reposo, aquí encontrará el descanso. Alguien en esta tarde debe decir: Señor, yo tengo que correr hacia tu palabra, porque en ella hay vida, porque en ella hay fuerzas en medio de la aflicción, porque en ella está mi identidad. Ame la palabra con todas sus fuerzas, porque es por medio de su palabra donde usted recibe sanidad, porque es en medio de su palabra donde usted recibe restitución. Es por medio de su palabra que usted y yo vivimos. Dice su palabra que ella es más cortante que espada de dos filos,
que atraviesa hasta los tuétanos. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice: para separar lo que es del alma con lo que es del espíritu. Cuando usted tiene la palabra, tiene la capacidad de discernir lo que está sintiendo. Si lo que está sintiendo es del alma, entonces no se mueva, porque usted por medio de la palabra podrá discernir la diferencia que hay entre lo almático y lo espiritual. Pero si usted sabe que es espiritual, entonces avance con todas sus fuerzas, porque lo que nos da dirección es el entendimiento de su preciosa palabra. Póngase en pie, mi amado, mi amada. Me queda poco tiempo. Y aquí a usted tiene que hacerle sentido lo que le dije al principio. Alguien debe correr hacia su palabra con todas sus fuerzas. Y si yo fuera usted, yo vendría corriendo para pedirle perdón al Señor por no amar su palabra. Así que todos aquellos que saben muy bien que deben correr ansiosamente para amar la palabra, yo quiero pedirle que vengan corriendo acá al altar. Mire, David corrió porque entendía muy bien. David entendía: mire, yo no vengo a emocionarle, yo no vengo a entretenerle, yo vine a conectarle con una palabra del Señor que transformará su realidad. Hay alguien que debe correr. Hay alguien que debe correr hacia ese lugar sagrado. Corra, corra. No te detengas. No te detengas. Ame la palabra.